tardes a todos los presentes. Les agradecemos su presencia. Y bueno, vamos a partir. Tenemos acá un gran invitado, Juan Carlos Gómez Leighton, doctor en Ciencias Sociales, y él nos va a hablar un tema bastante importante, que es rebelión popular y poder constituyente, ¿ya? Pero antes de eso, nuestra querida amiga, que muchos de acá la conocen, Mónica Fernández va a hacer un saludo y un poquito contar la historia de quiénes somos. Y bueno, escuchemos a Mónica porque ella es la que tiene que contar el fin. Contarle a quienes no saben que esta coordinadora es la sucesora de la original. ¿No se escucha? Sí. Sí, es la sucesora de la original, que nació en el 2015 a raíz de una escuela constituyente que desarrollamos acá en Valparaíso durante 3 meses. Casi todas las clases se hicieron en la Universidad Católica de Valparaíso, y algunas se hicieron por ahí en algunos cerros, pero casi la mayoría en la Universidad Católica. Y cuando llegó el momento de elegir el logo para la organización, pasó que tuvimos una invasión, ¿ya?, de militantes que a mí o sea, algunos que eran, evidentemente nos conocíamos del Partido Socialista, no sé si eran todos, pero llegaron muchas personas que nos quisieron imponer un logo, porque esa reunión era para elegir el logo que íbamos a tener. Y nosotros teníamos otras propuestas, varias, de logo, que no tenían nada que ver con el marca tu voto. ¿Se acuerdan ustedes del marca tu voto? Ya, estas personas querían poner un logo muy parecido. Y nosotros, los que estábamos, digamos, no teníamos nada que ver con el partido del sistema, no aceptamos. Y se produjo ahí un quiebre importante, y de ahí se disolvió. Además, porque en ese momento la coordinadora el tema de la Asamblea Constituyente no prendía, esa es la verdad. No prendía la gente, sí lo veían como que era importante, los que sabían, pero nada más. No le tomaban el peso al tema, ¿ya? Y bueno, ahora estamos recuperando esta organización con el nombre de 18 de octubre, ¿cierto? Con esa fecha que es tan importante, donde nuestro pueblo, ¿cierto?, dijo, basta ya, no más, y se reveló un gran estallido social, que hasta ahora a veces están llamando estallido, pero no es, porque ya el estallido ya pasó, ahora es rebelión popular, cualquier otro nombre, o revolución, pero no es estallido. Una revolución yo creo que es, porque de verdad, ahí en ese momento y de ahí para adelante, el pueblo chileno sobrepasó esta institucionalidad, ¿cierto? Ya salió a las calles, no más permisos para marcha, no más acatar nada de las órdenes del sistema, ¿cierto? Y tenemos que seguir, ¿cierto?, progresando, avanzando en ese, ¿cómo se llama la palabra? Bueno, esa constituyente popular. Claro, la gente empezó a juntarse, ¿cierto?, en cabildos, en asambleas territoriales, y se empezó a desarrollar un proceso constituyente inédito, espontáneo, a lo largo de todo el país, ¿cierto? Entre medio, ¿cierto?, por ahí a los pocos días también sacaron a los militares a la calle, la gente tampoco les hizo caso con su toque de queda, ¿cierto? Y este camino lo podemos perder. Pues entonces empezamos a desarrollar, ¿cierto?, el proceso constituyente en nuestros territorios donde habitamos, y el sistema dijo, pucha, no podemos permitir esto. Entonces ellos agarraron la pelota y dijeron, bueno, vamos a llamar nosotros a un proceso constituyente, pero que no es constituyente porque es constitucional, ¿cierto? Viene desde arriba, desde el poder constituido, del poder que funciona con las normas de esta Constitución. Por eso que este plebiscito, primero el acuerdo de paz, ¿cierto?, que implica este plebiscito del 26 de abril, donde nos pusieron 2 alternativas que se llaman ambas Convención Mixta Constitucional y la otra Convención Constitucional, porque las dos funcionan, ¿cierto?, con las normas de esta Constitución, y son varias normas que bloquean
100% la soberanía popular. ¿Ya? La gente que entiende esto, por eso que sigue en las calles gritando a todo pulmón por todo el país, asamblea constituyente, porque es la única realmente soberana donde nosotros podemos ejercer efectivamente nuestro poder constituyente originario que reside en cada uno de nosotros. Por lo tanto, quienes en el plebiscito, nosotros como coordinadores no estamos diciendo voten o no voten, estamos dejando al libre albedrío de las personas, si quieren votan, si quieren no votan, pero las personas que están, porque el sistema las hace caer, las hace pisar el palito, están por la convención constitucional, tienen que saber que si votan por eso van a bloquear totalmente la posibilidad de hacer una asamblea constituyente en Chile, porque esos números que van a quedar registrados ahí en el papel, la papeleta, que va a ser un número estadístico, si votan por asamblea, por convención constitucional, ellos van a decir, no, pues aquí tenemos el número. La gente dijo que sí, que quiere convención constitucional. Por lo tanto, se nos va a hacer mucho más difícil, más cuesta arriba todavía, sacar nuestra asamblea constituyente autoconvocada, que es lo que se está en todos los territorios, ¿cierto? Está difundiéndose y que la gente está tomando conciencia que no tenemos más alternativa que para oponer, ¿cierto?, al poder constituido su propia constitución que ellos dicen que van a hacer digamos, con esta convención mixta o convención constitucional. Esto es importante dejarlo claro. Y ahora entonces vamos a dejarle a Juan Carlos la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por su presencia. En primer lugar, agradecer a la coordinadora 18 de octubre por una asamblea constituyente, como también al Sindicato de Trabajadores de Santa Isabel, el lugar, el espacio, la posibilidad de poder estar esta tarde aquí en Valparaíso y poder conversar sobre un tema que es indudablemente muy importante para la sociedad chilena, porque de una u otra manera estamos viviendo una inflexión política e histórica que no se había acontecido en el último tiempo y que nos remite, por ejemplo, a una situación vivida, yo diría, hace 100 años atrás. Se vivió una coyuntura constitucional semejante a la que hoy día estamos presenciando. Me refiero justamente al momento de crisis del movimiento, o mejor dicho, la crisis del Estado oligárquico, producto del movimiento social popular de los años 10 al 20 a comienzo del siglo XX en Chile. Es muy similar porque también en ese momento se planteó el tema de una asamblea constituyente y que finalmente la Constitución Política del Estado de 1925 no resultó ser producto de la participación activa de la ciudadanía, sino más bien de una comisión constituyente que fue nombrada a dedo por el presidente Arturo Alessandri Palma, quien finalmente elaboró a su hechura una constitución política. Hoy día vivimos algo similar pero no igual. Hay elementos que la hacen diferente a la situación que se comienza a vivir en Chile a partir de del 2019, a partir no del 18, porque también hay que empezar a corregir los días, sino que a partir del 14, 13, 12 de octubre en adelante. Y que no se cierra el tema hasta el día de hoy. Sin embargo, en los 5 meses que llevamos de proceso, también hay que distinguir distintas fases y distintos momentos de la trayectoria política que tenemos en curso. Y esas trayectorias políticas internas de este proceso que se abrió, como digo, en octubre hasta el día de hoy, implican cuestiones sustantivas para los distintos actores sociales y políticos que se han constituido en torno a esta situación. Yo hace tiempo vengo trabajando diversas cuestiones relativas a la historia política reciente de Chile para explicar la coyuntura actual
que estamos viviendo, yo creo que no es necesario remitirse al siglo XVIII, ni al siglo XIX, ni muy atrás, sino que hay que remitirse hace solo 50 años atrás. ¿Y por qué 50 años atrás? Porque hace 50 años atrás, un 4 de septiembre de 1970, las fuerzas políticas de izquierda en este país triunfaban a través de la presidencia o a través de la candidatura a la presidencia de Salvador Allende Goza. ¿Por qué? ¿Por qué es importante decir esto? Porque la Constitución política de 1980, que nos rige desde el año 1980 hasta ahora, es una respuesta política de la clase dominante al proceso político vivido entre 1970 y 1973. Es una respuesta categórica, contundente, dramática, sangrienta de parte de las clases dominantes, tanto nacionales como internacionales, a través de Estados Unidos, a ese proyecto político e histórico que levantó la Unidad Popular. Y la Unidad Popular era el resumen, era la síntesis, era todo lo que se había ido acumulando como poder político, social y histórico de los sectores populares y de los sectores trabajadores a lo largo del siglo XX. Era lo que se había acumulado desde comienzo del siglo XX en adelante. Por lo tanto, la acumulación de poder que había hecho el movimiento social popular a lo largo del siglo XX tiene una expresión de triunfo en 1970. Y esa expresión popular que triunfa en 1970 recoge una de las ideas constitucionales más importantes que se desarrolló a comienzo del siglo XX. Y la idea fundamental que se levantó en el siglo XX, y especialmente por el primer constituyente popular que tuvo Chile, que fue Luis Emilio Recabarren, que solito escribió una constitución política para Chile. Él solo escribió una, recogiendo, sin duda, lo que era la experiencia política que él había desarrollado cuando organizaba a la clase trabajadora nacional en el norte, en el centro, en Valparaíso, etc. ¿Qué planteó en esa constitución de 1912-1914? Que nunca llegó a discutirse, que nunca llegó a ponerse en discusión por la ciudadanía, pero que muchos ciudadanos de la época conocieron. ¿Qué planteaba? Primero planteaba la idea de una sociedad socialista. Primero, una sociedad socialista. Segundo, una ruptura con la sociedad capitalista, por ende. Por lo tanto, era una constitución revolucionaria. Tercero, planteaba Recabarren en ese escrito, ¿cierto?, la idea de que la única forma de constituir una sociedad socialista es a través de la expropiación del poder de las clases dominantes. ¿Y cuál es la forma de expropiarle el poder a las clases dominantes? Es a través de la expropiación de los medios de producción. Y por lo tanto, Recabarren hablaba de la colectivización y la socialización de los medios de producción. En ese instante, el más importante de los medios de producción era la tierra. Por lo tanto, que había que expropiarle la tierra a los dueños de las haciendas, etcétera, etcétera. Esta idea de que el socialismo revolucionario es sinónimo de socialización de los medios de producción es una idea que se instala al interior del movimiento popular chileno desde 1912 en adelante. Y el gobierno popular de Salvador Allende, ¿qué es lo que hace, estimados y estimadas? El gobierno popular lleva a cabo un proceso de expropiación directa de los medios de producción
y los medios de poder de la clase capitalista chilena entre 1970 y 1973. La nacionalización de las riquezas naturales del país, el cobre como ejemplo, la profundización de la reforma agraria, la estatización de las industrias, la estatización de la banca, la estatización de todos los medios de comunicación. Todo eso implicaba la transformación de la sociedad chilena en un proyecto de sociedad socialista. La presencia del poder popular, de los trabajadores tomándose la industria y transformando la industria en un proceso de autogestión popular, obrera, del área social de la producción, implicaba una modificación estructural del poder en la sociedad chilena. Por eso la Unidad Popular es una revolución socialista, democrática, constitucional. La Unidad Popular no fue derrocada porque los partidos políticos no se pusieron de acuerdo para hacer un pacto con la democracia cristiana, como algunos sociólogos e historiadores tratan de señalar, de que la democracia en Chile se habría salvado si hubiera habido un pacto entre la democracia cristiana y la Unidad Popular, lo cual era imposible porque la Unidad Popular era socialista y revolucionaria y la democracia cristiana es capitalista hasta el día de hoy. Por lo tanto, era imposible llegar a ese acuerdo. Cuando los sectores defensores del capital no logran derrotar y provocar, ¿cierto?, la destitución de Salvador Allende a través de lo que era, ¿cierto?, el Congreso, a través de la elección parlamentaria del año 73, ¿qué es lo que hacen? Recurren a la fuerza militar y derrocan al gobierno de Salvador Allende. Pero ese golpe de Estado estuvo apoyado por la democracia cristiana, el Partido Nacional y todos los sectores que de otra manera, ¿cierto?, no querían que la sociedad chilena transitara al socialismo. Cuando, fíjense ustedes que el elemento fundamental que hace la Junta de Gobierno una vez ya derrocado y destruida la democracia y perseguida a nuestro pueblo, porque eso es lo que hace un genocidio popular, en octubre del año 74 convocan a un Consejo Nacional para la elaboración de una constitución política nueva. Inmediatamente, poco tiempo después del golpe, con el objetivo de reemplazar la Constitución de 1925. Porque la Constitución de 1925 había permitido, había posibilitado, había dado garantía de que era posible triunfar a la izquierda en ese sistema. Pero ese sistema no se logró porque la Constitución política tenía establecido aquellas cosas, sino que se fueron ganando a través de explosiones sociales y combates de callejeros. Y el más importante de todo es el 2 y 3 de abril de 1957, cuando una asonada popular, tanto en Valparaíso, Santiago y Concepción, obligan a la clase política de la época a iniciar reformas institucionales que permitan abrir el sistema y hacer incorporar a todos los sectores sociales y políticos que estaban fuera de la participación política en aquellos tiempos. Y terminar con una cosa que era muy fuerte, la corrupción política existente en la democracia chilena previa a 1957, a 1958. Las elecciones siempre se ganaban con corrupción, por manejo, en ese sentido. Entonces, la apertura que permite el sistema político hace que se incorporen grupos importantes de ciudadanos a la participación política. Y la izquierda comienza a tener, dentro de ese esquema, una fuerza muy potente. Que piensen ustedes que Salvador Allende
tenía 5% de los votos en el 1952. En el año 58, que era el segundo momento de participación, alcanzó 32% de los votos y perdió por poquito con Alessandri. En el 64 se une la derecha con la democracia cristiana para impedir el triunfo de Allende, y Allende alcanza el 38% de los votos. Y en el año 70, que van divididos, ¿cierto?, la democracia cristiana por un lado, el Partido Nacional por otro, las fuerzas conservadoras con el Partido Nacional por otro lado, como decía, y la Unidad Popular gana con el 36% de los votos. Es decir, hay una baja, pero un aumento significativo en términos numéricos en la votación. O sea, a la izquierda, fíjense lo que estoy diciendo, porque esto es importante para lo que yo voy a decir más adelante. Es fundamental entender que Chile, hasta 1973, era un país que tenía 3 sectores que se expresaban. Siempre se han dicho los historiadores y han hablado de los 3 tercios. Sí, éramos 3 tercios. El tercio de izquierda, el tercio del centro y el tercio de la derecha. 3 tercios. Y entre esos tercios, la posibilidad de ganar siempre estuvo y la hizo Allende en el año 70. Por lo tanto, lo que estoy diciendo, que esta coyuntura que vivimos hoy día, no estoy diciendo que el estallido, sino que la coyuntura nos remite a un problema de hace 50 años atrás. Hace 50 años atrás ganó la izquierda en este país. Y el miedo, el terror que tienen los sectores dominantes es que vuelva a ganar la izquierda en este país. Pero la verdadera izquierda, la izquierda revolucionaria, aquella que hoy día está en silencio, pero que ha estado siempre presente en los últimos 47 años, porque ha sido dominada por esta izquierda neoliberal, que ha estado haciendo alianza con el centro político desde a partir del año 88 en adelante. Pero hay una izquierda. La izquierda tiene que recomponerse, tiene que reconstruirse, tiene que entablar una nueva relación con los nuevos actores políticos que han emergido en los últimos años. Pero el problema que tenemos hoy día es que ya lo evidenció Andrés Alamán, que dijo el otro día que si había y ganaba el apruebo, fíjense, si ganaba el apruebo podía hacer lo que quisiese con el derecho de propiedad. Es decir, el gran temor que siente la derecha es que le vuelvan a tocar el poder, porque el poder no está en la moneda, pues, estimados. El poder no está en el Parlamento. El poder no está en el Canal 13, no. El poder lo tienen los empresarios que controlan los medios de comunicación o los medios de producción. Ahí está el poder. El poder no lo tienen los políticos que están en el Parlamento, lo tienen los empresarios. Y a ellos hay que disputarle el poder. Y ese es el temor. Los políticos simplemente son los que representan, los que cuidan justamente el poder de ellos. Y aquí hay que desestructurar aquello para dar paso a una transformación radical de lo que existe. De lo contrario, no vamos a avanzar a nada. O vamos a avanzar, sí, a algo que podría ser mejor que lo que tenemos, pero nadie asegura nada, porque el capitalismo va a seguir existiendo. Aquí hay que tener una posición clara, definida. Uno es anticapitalista o no es. De los otros todos son tibiezas que permiten simplemente dejar existir el capital bajo formas humanizantes, pero no necesariamente erradicar la forma de explotación que hoy día vive el ser humano bajo el sistema capitalista o la devastación que vive nuestra naturaleza bajo las formas capitalistas. Y no porque sean capitalistas neoliberales, no porque sean capitalistas industriales o no porque sean de cualquier otra forma. El hecho de que tengan
La forma capitalista es una forma de explotación que destruye todo lo que encuentra a su paso. El capitalismo ha demostrado eso. Los que viven y quieren vivir conforme con ese sistema que hoy día estamos situados en una crisis de civilización tremendamente importante, vamos a mantener el sistema hasta el día de que se destruya todo. Por eso hay que ponerle atajo ya. No podemos conformarnos con que vamos a hacer algunos arreglos para que la cosa mejore, pero no, hay que ponerle fin al capitalismo. Si ustedes quieren, los problemas que tuvieron los gobiernos progresistas del último ciclo en América Latina, y me refiero a gobiernos como el de Correa en Ecuador, o si ustedes quieren, el mismo de Evo en Bolivia, tiene que ver justamente en que ninguno de los dos quiso traspasar una línea, quiso traspasar un límite, que fue cuestionar el poder de los que tienen el poder. ¿Y qué es lo que hizo Evo? Con todo el cariño que yo le tengo al Evo, transó con el poder de la media luna. Transó, acordó. Fíjense ustedes que analizando la nacionalización del cobre o la nacionalización de los recursos naturales chilenos, la nacionalización realizada por Allende y por la Unidad Popular es mucho más radical, extremadamente más radical que la nacionalización pactada que hizo Evo Morales con las compañías, las grandes transnacionales europeas que explotan los hidrocarburos en Bolivia. Transó, cambió los términos del contrato, pero no terminó con la relación extractivista que existía en Bolivia. Esos son límites que tienen los sistemas progresistas en el último ciclo. Pero ¿para qué decirle Correa? ¿Y Venezuela? Bueno, Venezuela está en otra situación. Venezuela está en una situación distinta. ¿Por qué? Porque si uno analiza el caso venezolano, uno observa dos movimientos internos para lo grueso. El movimiento que nace con Chávez y que concluye el 2003, 2004, cuando le intentan dar el golpe de Estado, que es lo que el comandante Chávez denominaba el populismo radical. Y eso no era anticapitalista. El populismo radical no era anticapitalista. Posteriormente, al momento de la destitución y recuperación por el pueblo del comandante y repuesto en el poder, ¿cierto?, en la presidencia, en la dirección del proceso, viene lo que el comandante va a llamar el avance hacia el socialismo del siglo XXI. Ahí cambia y comienza un proceso distinto. El levantamiento internacional de todas las fuerzas contrarias tiene que ver con esta segunda etapa. Aunque también les molestaba el radicalismo, el populismo radical, pero no tanto como ahora. Entonces, el tener cercada a Venezuela tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Entonces, claro, podríamos hablar sobre Venezuela, pero no es el momento. Pero digo que es el único país que intenta salir del neoliberalismo. Porque tengan ustedes, claro, una condición que también es importante de sentido realidad para Chile. En los 40 años que lleva actuando el capitalismo neoliberal a nivel mundial, porque el capitalismo neoliberal empezó en los años 80 a nivel mundial, a pesar de que habían comenzado en el 75 en Chile, o sea, 5 años antes, pero a nivel mundial asumido por los gobiernos conservadores de Reagan, Thatcher y todos los demás, lleva 40 años actuando y ningún país, ninguna sociedad, ni de Europa, ni de Asia, ni de África, ni de América Latina, ha salido del neoliberalismo. Por eso esa consigna, el neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile, es potente. Es potente. Porque la rebelión a que estamos asistiendo nosotros en Chile es la rebelión más profunda, más extensa y más dinámica de todas las rebeliones que ha experimentado el neoliberalismo a nivel internacional. No hay ninguna que se le parezca. Ninguna.
ni la boliviana, ni la ecuatoriana. Algo podríamos decir, pero yo tengo ahí mis dudas con la de bolivariana. Pero ningún país aún ha salido del neoliberalismo. Es una estructura de poder pesada, que atrapa, que hace que el neoliberalismo no solamente quede convertido en una política de acumulación, sino que es una forma de ver las cosas, de convivir al interior de una sociedad. Es una cosmovisión de mundo que se vuelve hegemónica y que hace que los sujetos y sujetas que conviven en una sociedad se vuelvan lo que yo denomino sujetos neoliberales. El problema no ha sido solo de la clase política que ha gobernado este país durante 30 años, sino también de todos los ciudadanos neoliberales que han votado por ellos. Por ellos. Entonces, hay que tener cuidado cuando decimos es que ellos son responsables. Sí, pero ¿cuánta responsabilidad tiene la ciudadanía de haber tenido a un Fray Ruiz Tagle? ¿Cuánta responsabilidad tiene la ciudadanía de tener a un Ricardo Lagos? ¿Y cuánta responsabilidad tiene la ciudadanía de haber tenido 2 veces a Michelle Bachelet? 2 veces. Y 2 veces a Piñera. 2 veces a Piñera. O sea, este es un país que tropieza 2 veces con las mismas piedras. ¿Captan? Entonces es un problema también que está instalado en los sujetos, pues. No solo en un sistema político, no solo en los partidos políticos, sino que también en la forma como los ciudadanos han actuado. Y esta rebelión, fíjense ustedes que tiene algo muy interesante, que a mí me produce una alegría que sea así, y que tiene consternado tanto a los sectores de derecha como a los sectores de centro izquierda en este país. ¿Cuál es el problema? Que no tienen liderazgo. ¿Y quién los lidera? ¿Quiénes son los que están dirigiendo todo esto? No tienen líderes. No tienen programa. No tienen algo con quien negociar. Qué estupendo que no exista eso. Porque eso los tiene desconcertados. Eso los tiene totalmente dislocados. Porque no saben con quién tratar. Y lo que tienen al frente es un pueblo movilizado. Es un pueblo movilizado. Pero no un pueblo movilizado que se movilizó por ellos durante mucho tiempo. No. Es un pueblo que ellos y la ciudadanía ignoró durante mucho tiempo. Y es más, los desconocía y los trataba y los maltrataba en los dichos y en las formas. Aquellos que hoy día son aplaudidos, vitoriados, reconocidos, son aquellos mismos que los condenaban hace 6 meses atrás. 7 meses atrás, ¡ay no! Estos de nuevo están en la calle jodiendo, haciendo pedazos todo, ¿cómo es posible? No respetan nada. Ahora no, qué bueno que estén en la calle. Pero esa gente que hoy día dice que bueno que estén en la calle no están dispuestos a seguir a esos que hoy día están haciendo la rebelión hasta las últimas consecuencias. Fíjense ustedes que en estos ciclos internos de la rebelión, lo que la prensa, lo que los medios de comunicación han denominado estallido social, yo lo llamo insurrección política. Y aquí hay un elemento de diferenciación. Porque cuando ellos hablan, los medios de comunicación y todos los
opinólogos, los cientistas, de acuerdo con el sistema, tratan de decir que aquí hay un descontento social, que aquí hay demandas sociales no atendidas. Puede ser cierto, pero ¿qué es lo que le quitan de contenido? Le quitan el contenido político. Le quitan el contenido de disputa por el poder, porque esa es la política. La política es disputa por el poder. Entonces le quitan esa condición y la ponen solo a nivel de demandas sociales. ¿Ah? Entonces hay que cumplir una agenda social, hay que lograr soluciones sociales, porque así estos se van a quedar tranquilos. Porque así lo piensan y así lo ven. Estos se quedan tranquilos si les damos, como decía ayer el ministro, les damos 50 lucas más y se quedan tranquilos. Y el problema no es 50 lucas más, como tampoco eran 30 pesos más. Si el tema central es que aquí hay una movilización contra el sistema, no es contra el gobierno de Piñera, no es contra la clase política enquistada en el Parlamento. Pensar eso así es un equívoco, porque le restamos la potencia política que tiene el movimiento. El movimiento se planteó entre el 14 y el 25 una cosa bien clara. Queremos derrotar el sistema. El sistema es malo, el sistema enajena, el sistema produce pobreza, desigualdad. Es el sistema. No se estaban refiriendo solo al gobierno de Piñera. Claro, dentro de eso también estaba la demanda renuncia a Piñera, pero renuncia a Piñera y renuncian todos los demás. Entonces fíjense ustedes que esa demanda inicial del movimiento es una demanda potente porque está pidiendo la reestructuración total del sistema. No está pidiendo solo cambio de constitución. Si ustedes revisan todos los rayados, como se expresó el movimiento entre el 14 y el 25 y el 12, para ponerlo como fecha el 12, la huelga general, siempre se manifestó contra el sistema. No pidiendo cambio constitucional. No pidiendo cambio constitucional. Lo que quería el sistema, lo que querían los muchachos que hacían la rebelión, y no tan muchachos tampoco, era cambiar el sistema de dominación imperante en Chile. Era cambiar el sistema capitalista neoliberal y el sistema capitalista en general. Esa era la demanda de los chiquillos. Póngale ustedes chiquillos. Si no, llámelo como yo los denomino, los ciudadanos subpolíticos de la sociedad neoliberal. Aquellos chiquillos y gente joven, gente adulta, que se formó y se constituyó a lo largo de estos últimos 30 años, no dentro del sistema. Si se formó políticamente, lo hizo fuera del sistema. Y no participando dentro del sistema. Ellos rechazaron el sistema tempranamente. En el año 88, para el plebiscito del 88, ya había un conjunto de personas que en ese tiempo podrían tener entre 30 y 40 años, que planteaba: no queremos nada con este sistema. No vamos a participar en el plebiscito del 88. No nos vamos a inscribir en el sistema en el 88. No vamos a votar tampoco en el plebiscito. No vamos a avalar ni vamos a legitimar con nuestra acción política una institucionalización de un régimen autoritario. Porque aquí no hubo transición. Aquí siempre han dicho: es que la transición es larga, No, estimados y estimadas. Aquí en Chile no hubo transición. Lo que hubo fue institucionalización del régimen político democrático pensado, elaborado, diseñado, construido por los autoritarios. Y es el régimen autoritario de democracia protegida que tenemos hasta el día de hoy.
Y eso lo formó, lo constituyó Jaime Guzmán Errázuriz. Y cuando las fuerzas del no le dijeron sí al plebiscito, le estaban diciendo sí a ese régimen político. Le decían no a Pinochet, pero le decían sí al régimen. Le decían no a Pinochet, pero le decían sí a la constitución política del 80. Le decían no a Pinochet, pero sí le decían quédese como comandante en jefe. Le decían no, pero quédese con los senadores designados. O sea, todo fue una estructura de que permitía que la constitución del 80 y la institucionalidad creada por los autoritarios, creada contra la izquierda, en otros términos, siguiera existiendo. Y es más, la izquierda a su vez se sentía, no sé si la palabra tenía, decepcionada de sí misma, que finalmente terminó aceptando el régimen capitalista, renunciando a modificarlo. ¿Qué mejor expresión si ustedes leen los principios del último congreso del Partido Socialista cuando dice que reconocer al mercado como el mejor sistema? Cualquier socialista verdadero, auténtico, ¿cierto?, estaría llorando. Pero como los socialistas ya no lloran, sino que disfrutan de ser socialistas neoliberales, ahí están. Entonces, ese es el tema. El tema que mucha gente dijo, fíjense ustedes que el dato, 500.000 personas no votaron, pudiendo haberlo hecho en el 88. Ya en el 90, para las elecciones del año 90, creció eso a 650.000 personas que no votaron tampoco en la elección presidencial, porque a muchos les daba asco votar por Elvin. Y por lo tanto prefirieron no votar. ¿Y qué pasó? Ese número de gente fue creciendo. Y en el 2017, para hacerlo corto, ¿cierto?, para no relatar todo, en el 2017 eran 9 millones pues, los que no votaron. El 51% del electorado no votó, ni eligió, ni parlamentarios, ni al presidente de la República actual. Esa gente se fue a su casa. Porque no iba a elegir a aquellos que siempre habían estado abusando de ellos, pues. ¿Por qué iba a elegir a los abusadores de siempre? Es absurdo que yo tenga que elegir al abusador que me está golpeando. Lo dejo, me voy, lo abandono. Busco otras alternativas. Entonces, fíjense ustedes que la gente se empezó a ir, a vaciar el sistema, a salirse. Crearon el voto obligatorio, voluntario, porque así se van a ir a votar los jóvenes. Las UIFA, los jóvenes dijeron no. Incluso el voto voluntario le permitió a mucha gente que había votado durante los tiempos de la concertación de no hacerlo en las próximas elecciones. En la primera elección con voto voluntario se llegó al 66% de no participación, pues. 66% de no participación, que fueron elecciones municipales. En la última elección municipal hay alcaldes que salieron elegidos con el 6% de los votos comunales. El 6% de los votos comunales. Acá, por ejemplo, acá se Jorge Chávez ganó con el 54%. No, Jorge no ganó con el 54%. Ganó con el 15% de los votos comunales. El 15%. Porque la democracia burguesa siempre crea una ficción. Y la ficción es ignorar a todos aquellos que no votan. No, si no votan es porque no están interesados, porque no votan porque no son indiferentes, porque no votan porque son tontos, o porque son ignorantes, o porque son flojos. El otro día yo escuché a un alcalde de este país insultar a toda la gente que no ha votado durante mucho tiempo. A insultarlos, diciéndoles que eran una chacalada de flojos, que no tenían derecho a pronunciarse.
Eso es un sectarismo horrible, porque no permite entender a que la gente que no vota también es una decisión política, pues. El no votar también es una decisión política que dice, mire, no estamos conformes con nada de lo que nos están ofreciendo. Eso es una decisión política también que debe ser considerada, pero no es considerada. Entonces, ¿qué es lo que hace la ficción? La ficción, votaron 5 millones, de esos 5 millones, 2 millones y tanto votaron por el señor, o 3 millones votaron por el tal señor, tiene el 52% de los votos. El 52% de los votos es una persona, toda la sociedad chilena votó por el 52% de los votos por elegir a Piñera con el 54%. Y Piñera tenía el 26% de los votos reales. La presidenta Bachelet, que salió anteriormente, salió con 23% de los votos, es decir, salió con menos votos que Piñera. Y así para atrás todos iban sacando pocos porcentajes de votos. Salvo los primeros 2 presidentes que fueron elegidos por esa masa entusiasta de ciudadanos que pensaban que venían los tiempos de la alegría. Además que Eduardo Frei Ruiz Tagle, igual que su padre, lo apoyó la derecha empresarial. Piensen ustedes que en esas elecciones la derecha por primera vez llega más abajo del 30% de los votos, porque la derecha empresarial votó por Eduardo Frei, un hombre de sus filas, un empresario tan rico que en ese momento nosotros le calculamos que él podía vivir hasta el año 2000 y tanto, 2020 y tanto, sin trabajarle un día más a nadie. Claro, no sabíamos que se iba a encontrar con el hermano, que lo iba a defraudar. Bueno, esos son problemas de la clase dominante, pero bueno. Pero lo que quiero decir, estimado, es que en este país se conformó un grupo de gente que se fue del sistema político, que se volvió altamente crítico del sistema neoliberal, que se planteó temas totalmente distintos de los que se planteaban al interior del sistema político, pero el sistema político lo ignoró durante años. Durante años. No los tomaba en cuenta. No los tomaban en cuenta ni los partidos políticos de izquierda. Yo siempre hablo de una izquierda tradicional parlamentaria, que está en el Parlamento. Y hay una izquierda tradicional que está fuera del Parlamento, pero que quiere y aspira a ser parlamentaria. Y sueña. Por ejemplo, hay algunos partidos que se han formado por ahí que intentan llegar y no llegan. Piense usted, si usted los conoce, por eso me pregunta. Por ejemplo, el Partido de Acción Proletaria. Es un partido que busca ser parlamentario. O sea, un partido que se define y va a la competencia política con presidente o con candidato a concejales, a alcaldes, a lo que es que quiere ser parte del sistema. El Partido Comunista durante años lloró porque quería estar dentro del sistema. Y cuando le abrieron el espacio, corrió a hacerlo. Porque son partidos que viven en torno a la política parlamentaria. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es que la constitución de una izquierda, la constitución de un sujeto social que se constituye fuera de esos ámbitos y que va a trabajar en los márgenes del sistema y que son todos esos ciudadanos que se van a formar allí, que van a participar, que son... Si ustedes han ido a manifestaciones, cuando uno iba a las manifestaciones del 1 de mayo, cualquiera de estas manifestaciones, siempre llegaban unos grupos por detrás, en la retaguardia, y que venían destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Y todos los que iban adelante de ellos corrían para diferenciarse de ellos, bien atrás. Esos carros ya venían encapuchados. Esos sectores ya venían encapuchados. Fíjense que ustedes en la capucha, que es el símbolo de la resistencia al neoliberalismo, se levanta en 1994. ¿Dónde? En Chiapas. ¿Quién? El subcomandante. Las comandantes. Los indígenas chiapanecos se ponen una capucha para ser vistos. Pero y hacen un levantamiento popular el 1 de enero del 94. Y eso prende en toda América Latina. Por lo tanto, la capucha no es
solamente un intento de ocultar el rostro, también es un símbolo de resistencia. Hace algunos años, en el año 2016, cuando los encapuchados destrozaron la iglesia de la Gratuidad Nacional en Santiago y sacaron un Cristo, lo tiraron al suelo, lo quemaron y toda la gente, ¡oh!, cómo lloraban. Todo el mundo lloró. Todo el mundo lloró y todo el mundo lo condenó. Fíjense ustedes que yo fui el único que sacó un escrito en defensa de los encapuchados. Y yo señalé en el año 2016 que los encapuchados eran la vanguardia de la lucha antineoliberal, no solamente de Chile, sino de América Latina. Y los encapuchados están en todos lados, estimados, representando un tipo de proyecto radical de antineoliberalismo. Por lo tanto, ellos no van a quedar conformes con una nueva constitución política. Porque la nueva constitución política va a ser otro ordenamiento del sistema capitalista nacional. No va a ser una constitución política del Estado socialista, así como lo planteaba en su momento Recabarren, o como lo plantearon los preceptos de la constituyente popular o la constituyente chica del año 25. No. Es que ese es el punto. Estamos en presencia de un nuevo sujeto revolucionario en Chile, de un nuevo rebelde, como diría Marco, de un nuevo insurgente que lucha contra el sistema. Por lo tanto, si nosotros pensamos que eso va a haber una solución allí, que el 26 de abril va a haber una solución, por lo menos yo pienso que eso es equivocado. Ahora se puede ganar. Yo estoy totalmente claro de que los sectores ciudadanos tradicionales van a votar y van a hacer ganar el apruebo. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Van a ganar y van a aprobar la convención constitucional y que van a tratar de luchar por lograr la asamblea constituyente, porque esa es la gran aspiración de muchos. Pero va a ser muy difícil, porque ya va a estar distribuido el poder y va a estar institucionalizado el camino establecido por el gobierno de Piñera y con el acuerdo de los partidos políticos. Por lo tanto, en ese sentido, la modificación de esa ruta solamente podría ser que un nuevo proceso de insurgencia, una nueva insurrección popular se produzca. Y esa insurrección popular no va a ser conducida por los sectores que vayan a votar el apruebo. Va a ser conducida por los chiquillos que no van a votar. Es como lo que hicieron los chiquillos de la ACES. Fíjense ustedes de la ACES. La ACES dijo, mire, nosotros no vamos a querer hacer la prueba de selección universitaria. Ah, no, ¿cómo es posible que van a interrumpir un proceso que siempre ha sido ejemplar? Y lo hicieron. Y lo hicieron. Obligaron al Estado a modificar eso y hoy día salía que ya están pensando cambiar la prueba y hacer otro proceso. Pero lo hicieron. Ayer dijeron, ¿sabe? Nosotros vamos a hacer una protesta el día 11, no de 11 minutos, como llamó la acción social, sino la unidad social, sino que un tomatazo, vamos a tomarnos todo. Y se tomaron todo. Santiago, no sé si como estuvo Valparaíso acá, pero Santiago ayer fue un día anormal. Todo detenido, todo obstruido. La Alameda hecho un campo de batalla. Entera, hasta las rejas, todo. Entonces fíjense ustedes que ese es el sujeto. Pero ese sujeto, la clase política y los ciudadanos lo excluyeron. Lo excluyeron porque no pueden participar en el proceso constituyente que se abrió, o este proceso político que se abrió el día 15 de noviembre, cuando se estableció el acuerdo. Porque no permiten votar a los jóvenes de 16 años. Pues. Entonces ahí tenemos ya una restricción. No pueden participar ciudadanos que han asumido una condición política muy temprana. Pero los tenemos contenidos porque no, esperé que llegue hasta los 18. Pero eso es una situación de exclusión. Ahora, en una
crisis como esta, siempre existe la apelación a la Asamblea Constituyente. Y yo estoy seguro que ustedes todos saben que muchas veces hemos gritado Asamblea Constituyente. ¿Para qué decir todo lo que gritamos durante la década de los 80? Fíjense ustedes que las 3 organizaciones políticas más importantes que surgen a partir de mayo del 83, la Alianza Democrática, liderada por el Partido Demócrata Cristiano, el MDP, liderada por el Partido Socialista Almeida y por el Partido Comunista, más el MIR, el bloque socialista, donde estaban todos los socialistas supuestamente renovados, los Mapus y la izquierda cristiana, todos dijeron en sendas declaraciones. La historia ahí está y lo registra. Vamos a derrocar al tirano, cosa que todos estábamos de acuerdo. Vamos a llamar a un gobierno provisional, cosa que todos estaban de acuerdo. Y vamos a llamar a una asamblea constituyente, cosa que todos estábamos de acuerdo. ¿Y qué pasó? No hubo derrocamiento del tirano, no hubo gobierno provisional, ni tampoco hubo asamblea constituyente. ¿Qué es lo que hubo? Institucionalización del régimen político establecido por la dictadura. ¿Captan? ¿Y qué es lo que dijo Elwin cuando tuvo que justificar? Dijo, no hay condiciones políticas para llamar a una asamblea constituyente. Y lo que tenemos que hacer es reconocer la constitución política del 80 y olvidarnos de discutir su ilegitimidad. Ah, sí, qué bueno, todos lo hacemos. Y todos lo hicieron, pues. Y todos corrieron a votar el día 5 de octubre de 1988. Y ahora todos corren a votar el día 26 de abril, pues. Están repitiendo la historia. Yo siempre he dicho, yo soy profesor de historia, yo estudié historia. Y siempre dicen, se estudia historia para no volver a repetir procesos. Y en este país lo repetimos una y otra vez. O sea, no aprendemos de la historia, nada. De la historia no aprendemos nada. Y por lo tanto no podemos seguir a correr al 26 de abril, por lo menos en mi opinión. Yo no hago aquí extensiva la opinión para la gente de que me ha invitado, sino que esta es mi opinión. Yo no correría a votar el 26 de abril. Me da lo mismo que gane la prueba, que gane el rechazo, lo que gane, porque va a ganar siempre el sistema. El sistema es el que va a ganar. Voy a terminar y damos la palabra. Estoy llegando ya al tiempo que me propuse. Entonces quiero decir otra cosa. Además, quiero desmitificar algo. Siempre se habla del poder constituyente. El poder constituyente. Pero cuidado. Hoy día nosotros escuchamos a varias personas hablar del poder constituyente. Del poder constituyente y de la asamblea constituyente. Entonces, pero tenemos una concepción liberal del poder constituyente. Y esos son los Atria, son los Sergio Gress, son la Claudia Hayes, son varios otros que son liberales para concebir el poder constituyente. Y muchos otros. Todos desconfían siempre, porque aquí hay que desconfían siempre de aquellos que son formados por el derecho. Los abogados son todos liberales, formados jurídicamente en pensar liberalmente el derecho y la constitución política. Pero pocas veces escuchamos una reflexión desde el poder constituyente, desde una concepción revolucionaria del poder. ¿Por qué? Una concepción revolucionaria del poder constituyente es aquel en que se plantea como un poder subversivo que altera, modifica lo existente y se plantea la construcción de algo totalmente nuevo, sin nada que se le imponga encima. Ese es el poder revolucionario, el poder de un Antonio Negri que escribió sobre esto, un comunista,
pero es un comunista no porque sea del Partido Comunista, sino que un comunista como ideólogo del comunismo, ¿no? El que escribió Imperio, el que participó en su momento en las Brigadas Rojas de Italia, ¿no? Entonces no estamos hablando de un comunista de partido, estamos hablando de un comunista como ideólogo. Y Antonio Negri plantea que la mayor expresión revolucionaria es aquel poder constituyente que es capaz de tocar, subvertir todos los órdenes. Y se plantea como expansivo y que no tiene contención porque es constituyente en ese plan. Porque la acción del poder constituyente Negri la asocia al momento revolucionario, no al momento liberal como lo asocian los otros de reformas. La convención constitucional es una forma de reformar la constitución política, pero no modificarla entera. Que hay, vamos a partir de la hoja en blanco. Eso también es falso. Porque si no, se trabaja con la matriz, porque no estoy alterando, no estoy construyendo un sistema nuevo. Eso es lo constituyente revolucionario, tiene que ver con lo nuevo, totalmente nuevo. No modificar solo la estructura jurídica del Estado, sino que modificar la infraestructura, es decir, la base material de la sociedad en la cual estamos. Si mañana tenemos asamblea constituyente y se mantienen los mismos parámetros de pensar la constituyente como una forma liberal de constituir el orden político, vamos a seguir dentro del capitalismo. A mí no me interesa reformar la constitución política para mantener el capitalismo, como ya lo dije. Me interesa hacer la revolución social, que avance una forma solidaria de sociedad, de una sociedad más justa. En el capitalismo nunca vamos a tener justicia. Aquellos que se plantean aquello venden humo, como diría un otro, ¿no? Porque en realidad es ilógico que sociedad que se haya hecho una revolución liberal o una revolución constituyente ha establecido un régimen distinto que no sea el capitalismo. Evo, capitalismo. Argentina, todo lo que las reformas constitucionales, capitalismo. Es más, fíjense ustedes que nuestro amigo Kirchner dijo, vamos a entrar ahora al capitalismo normal. Es decir, para algunos sectores que se dicen progresistas, hay capitalismo normal. ¿Ustedes quieren vivir en el capitalismo normal? Porque eso, si nosotros decimos queremos capitalismo normal, el capitalismo normal que pensaba Kirchner, el capitalismo normal que piensan algunos en la izquierda tradicional chilena parlamentaria, es el capitalismo que teníamos antes del 70, pues. Entonces, es tan ilógico decir, porque entonces toda la lucha que dio la izquierda por salir de ese capitalismo normal, hoy día quiere reponerlo. Es un absurdo. Es como negar la lucha que dio Allende contra el capitalismo, porque Allende luchaba contra el capitalismo normal, pues. Entonces es absurdo plantear aquello. Entonces lo que hay que plantear hoy día en una coyuntura tan extraordinariamente potente como la que estamos viviendo es aquello y asumir que el sujeto popular, el sujeto rebelde, el sujeto revolucionario hoy día no está en aquel que vaya a participar en el apruebo, sino en aquellos que hoy día participan en las manifestaciones y aquellos que están haciendo construcción de territorios liberados, emancipados, los que están, claro, los que están por una asamblea constituyente autoconvocada, por cierto que sí, pero para eso, para tener éxito esa estrategia, a la cual yo comparto esa estrategia, lo que hay que hacer es derrocar lo constituido. Ese es un movimiento dialéctico entre constituyente y destituyente. Pero no podemos pensar, ¿usted cree que si nosotros hacemos la asamblea autoconvocada y vamos y establecemos una constitución política que represente los intereses de los sectores populares, de los sectores subalternos, que establezca otro sistema social y económico y político y cultural, el otro sector lo va a aceptar así de buena gana?
¡Ah, qué bueno, qué inteligentes fueron! Mire, aquí tenemos una verdadera constitución hecha por el pueblo. Los políticos van a hacer exactamente lo mismo que hizo Alessandri Palma cuando le fueron a entregar los resultados y las conclusiones de la Asamblea Constituyente del 25. Alessandri lo tomó, lo miró y lo votó. Y no incorporó nada, por favor, esto yo lo quiero decir tajantemente y categóricamente, no incorporó absolutamente nada de lo que había planteado la Asamblea Constituyente chica del año 25 en la Constitución que hicieron ellos en el año 25. Ninguna cosa. Ninguna cosa. Además, y quiero llamar la atención también, nunca ha habido una constitución popular en Chile. No solo no hemos redactado una constitución los sectores populares, de acuerdo a nuestros intereses, porque tampoco hemos tenido ninguna constitución política que represente los intereses verdaderos de los sectores populares. Nunca. Siempre han sido constituciones políticas elaboradas por la oligarquía, sus intelectuales orgánicos, en función de los intereses propios de la oligarquía y de la clase dominante. Y si la Constitución del 25 hizo reformas que beneficiaron a la larga, ¿cierto?, a la sociedad, era porque se le requerían para el propio proceso reproductivo del capital. Porque el año 67, cuando Eduardo Frei Montalva hace la Constitución y reforma, ¿cierto?, hace una reforma constitucional que reforma el artículo 10, inciso 10 de la Constitución del 25, que se refiere al derecho de propiedad, lo hace porque el capitalismo nacional requería que se terminara con el latifundio. Pero no porque quería beneficiar a los sectores populares, sino porque el propio desarrollo del capital lo requiere. Porque hay cosas que el capital requiere para su propio proceso reproductivo. Entonces, en ese sentido, se hacen transformaciones que, qué bueno que Eduardo Frei le entregó la tierra a los campesinos, la juifa. Hizo algo que terminó beneficiando al capitalismo neoliberal. Eso Hugo Facio lo ha estudiado y muchos agraristas chilenos lo han estudiado. Que todas las transformaciones que hizo el gobierno de Eduardo Frei permitieron, ¿cierto?, el proceso de industrialización del campo chileno a través de lo que son los procesos de exportación de fruta. Porque si en el bajo sistema, en el antiguo, mejor dicho, estructura de tenencia de la tierra, tal vez no habrían podido levantar los campos que hoy día explotan tanto de manzana, kiwi, mandarina y todos los tipos de frutas que se mandan hacia el exterior. Porque tenían que modificar. El capitalismo requería una revolución agraria, si ustedes quieren. Por lo tanto, se hizo en función del capitalismo, no se hizo en función de los sectores populares. Y quien lo estaba haciendo en función de los sectores populares era Allende, pues. Y por eso le dieron el golpe, ya lo acabo de decir. Y eso es lo que no quieren perder hoy día. Y tienen temor que eso se vaya a producir. Ahora, y cierro, el poder constituyente no representa, en una sociedad de clase, no representa a la nación ni al pueblo. Esto de que el pueblo quiere el poder constituyente para sí, eso es falso. Tampoco pertenece a la ciudadanía, porque eso es el liberal. Y tampoco pertenece a la nación, porque la nación es una invención. El poder constituyente que hoy día está actuando en la sociedad chilena, fíjense cómo se lo han dicho algunos juristas, ¿cierto?, como Hernán Montalegre, ¿cierto? Hay un poder constituyente que es desde abajo, que es popular, pero que está en disputa con un poder constituyente desde arriba, que es el oligárquico, que es de las clases dominantes. ¿Y qué es lo que es una constitución? ¿Qué es lo que es una asamblea constituyente? Es un espacio que idearon los franceses y los norteamericanos para que la lucha de clases se institucionalice allí, pues. ¿Captan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las clases podrán elegir a su gente y en su momento determinado todos van a participar en la asamblea.
Pero ahí van a estar representados la alta burguesía, la mediana, la pequeña, las clases medias, los sectores populares, los campesinos, las mujeres, todo. Pero se institucionaliza el conflicto en una asamblea constituyente que ordena, ¿para qué? Para que los sujetos no se maten, pues. Entonces, eso es una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente simplemente es como se dirime la lucha de clase para constituir un nuevo orden político, pues. Para nosotros la asamblea constituyente debiera ser el objeto fundamental, pero tenemos que ganarla completamente para hacerla realidad a los acuerdos de los sectores populares. 3 datos y me voy. Chávez, cuando es elegido presidente en 1998, promete una asamblea constituyente. Y lo hace. ¿Y saben cuánto tenía de control el chavismo de la Asamblea Nacional Constituyente que se instaura en 1998-99 en Venezuela? El 90%. El 90% de los delegados elegidos pertenecían al chavismo. La Constitución bolivariana se fue por un tubo. ¿Cuánto tenía la Constitución política ecuatoriana en momentos de Rafael Correa? El 80% del control de la Asamblea. Y fíjense ustedes lo que hizo Correa. Correa eligió una Asamblea Constituyente y disolvió el Congreso Nacional. Y disolvió el Congreso Nacional Ecuatoriano. Y durante 2 años funcionó la Asamblea Nacional Constituyente como Congreso. ¿Y quién dirigía el asunto? Rafael Correa. ¿Quién dirigía el asunto en Venezuela? Hugo Chávez. Bolivia, mayor conflictividad que el otro 2. Evo Morales, el MAS y los movimientos sociales, ¿cierto?, logran solo controlar el 56% de la asamblea. El 56%. Por lo tanto, y la asamblea constituyente boliviana estuvo 6 meses parada, porque no se ponían de acuerdo, porque no había una fuerza política que podía dominar y establecer el asunto. Y tuvieron que hacer negociaciones, acuerdos con partidos chicos, con agrupaciones pequeñas para lograr sacar adelante la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Si no se gana una asamblea constituyente con ese nivel de fuerza, de correlación de fuerza, estamos perdidos. Estamos perdidos. Entonces, hay que prepararse para pensar que este es un proceso largo. No es un proceso corto. Este es un proceso que no se va a dirimir en 2 meses, ni en 3 meses. Esto va a seguir, ¿por qué? Porque los que están fuera del sistema y los que han estado durante 20 o 30 años fuera del sistema, van a seguir fuera del sistema, pues. A mí no me va a convencer nadie para que vaya a votar ni para el día 26 ni para el día de octubre. Yo soy antisistema y yo no he votado nunca. Nunca. Porque no estoy dispuesto a avalar políticamente, vincularmente, con mi voto, con mi decisión, un sistema podrido como el chileno. ¿Por qué voy a seguir yo apoyando a partidos políticos que han sido siempre corruptos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces hay que alterar todo, hay que ser subversivos. Si queremos asumir el poder constituyente, sumámoslo desde la perspectiva revolucionaria. Y eso significa ser subversivos. Alterar todo. Todo. Fíjense ustedes que veo al señor que tiene no más AFP. Somos orgullosos de andar corriendo las chapas no más AFP, pero las AFP siguen actuando, pues. Y fíjense ustedes lo más terrible,
Queremos terminar con el capitalismo neoliberal, pero todos los meses, a cada rato, financiamos el capitalismo neoliberal con el 10% de nuestro sueldo. ¿Captan? No podemos mantenernos financiando el sistema capitalista con el 10% de nuestro sueldo. ¿Y usted no lo hace? Todos lo hacemos, pues. Ah, también. Pero por supuesto. Había dicho que nunca había votado. No, pero no voto, pero es una cosa que no puedo librarme de otras cosas. Claro. Pero el tema central es que cómo podemos alterar eso. Se da cuenta, no tenemos ninguna cosa. Podemos cambiar la Constitución y las AFP van a seguir existiendo. ¿Estamos? Con esto termino. Sí, lo que pasa es que me tengo que retirar, pero tengo una pregunta. A ver, pregunte. Lo que pasa es que yo... Fuerte para que escuche. No, yo creo que no es necesario. Yo estoy de acuerdo con toda la exposición porque yo creo que hablo desde un punto de vista revolucionario. Es decir, creo que hay que cambiarlo todo. Ya soy anticapitalista y por lo tanto creo que hay que cambiar el sistema. Ya. Partiendo de esa base, yo soy una convencida, digamos, de que la Asamblea Constituyente es una ilusión. Porque hay gente que dice, bueno, no, la Asamblea Constituyente es la máxima expresión del poder popular constituyente y ahí van todos y van, ¿no es cierto? Esa es una ilusión, digamos, porque obviamente que si queremos cambiar el sistema, los que tienen el poder no lo van a permitir y por lo tanto tampoco van a permitir una Asamblea Constituyente. Y además porque también estoy de acuerdo en que el poder está en apoderarse de los medios de producción. Ya. A partir de eso, creo que le falta una pata a esto, que es si yo quiero cambiar todo, no me sirve el reformismo de Allende, por ejemplo, que lo quería hacer, con todo el respeto que me merece Allende, pero que lo quería hacer a través también de llegar, digamos, por la vía de elecciones, que también como muy inocente, ¿no? Yo creo que tiene que ver con expropiar los medios de producción. Por eso ponía el ejemplo de Chávez, que Chávez también no expropia totalmente, digamos, y tenía unos discursos muy revolucionarios, pero también pagaba la deuda externa, y cada vez que Chávez tenía un discurso más revolucionario, subía, digamos, las acciones, el precio, ya. Pero quiero decir que acá la única solución, creo yo, si uno realmente lo habla de una perspectiva revolucionaria, para nada es la Asamblea Constituyente, es la toma del poder, ¿no? Eso es. No por la vía de Allende, porque la historia, como dices tú, uno tiene que aprender de la historia. Y ya fue un fracaso esa vía. La vía pacífica del socialismo no nos sirve. Lo que nos sirve, digamos, es otra cosa. ¿Ya? Son las revoluciones clásicas, las tomas del poder, digamos, con armas, con qué sé yo. Porque estamos disputando, digamos, con los grandes empresarios, las transnacionales, los poderosos. Entonces, cuando a mí me habla de querer una asamblea, que disculpa Mónica, y yo la estimo mucho y la admiro porque ella ha trabajado todo el año, pero cuando me hablan de la asamblea constituyente, que me dicen, no, que la asamblea constituyente es el verdadero poder y van a participar todos, yo digo, nuevamente es una ilusión. Y es el engaño para que sigamos manteniendo este sistema. Lo que tenemos que entender en ese sentido son los momentos históricos, ¿no? El momento histórico de Allende nos remitía a una situación de donde hay una democracia que se está haciendo cada vez más profunda, una democracia política que crece y que se hace potente, pero que le faltaba una parte que era la democracia social, la democracia económica, etc. Y eso es lo que representa el proyecto de Salvador Allende, ser posible la democracia social y la democracia económica. Sin embargo, y yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, no fue capaz la unidad popular de resolver el tema del poder. Porque el poder no se obtiene solo porque se conquista el gobierno, el aparato político jurídico de un Estado, sino que se conquista tomando todos los aparatos y poderes del Estado. Entonces ahí falló, estamos de acuerdo en eso. Ahora estamos en otra situación. ¿Tenemos la capacidad de poder seguir trabajando en función de un proceso revolucionario? Yo tengo la impresión que sí, y que la gente que ha estado haciendo y que hizo la insurrección política a partir del 12 en adelante, sí la tiene porque no tiene ningún compromiso con el sistema político actual.
Yo tengo que reconocer que los muchachos de la enseñanza secundaria, que han dado muestras de mucho valor y de mucha actividad y de heroísmo, como el mismo muchacho universitario Gatica, ¿cierto? Pero eso significa también una posición frente al poder. Ellos no quieren nada con el poder. Entonces no se les puede pedir que ellos vayan a hacer algo que no han hecho durante 30 años. Porque si yo tenía 30 años, por decirlo, en el 88, no me convencieron que fuera a votar. Y estos chiquillos tampoco los van a convencer que vayan a votar. Y si hay gente como yo que tiene la edad que tengo y todavía estamos en la misma, es porque pensamos que tenemos algo de razón. Y la historia, creo, nos ha dado también la razón a aquellos que dijimos que ingresar al plebiscito del 88 era hipotecar la historia de nuestro pueblo. Y así fue. Porque el pueblo, fíjense ustedes que yo estudié en Valparaíso, recorrí Valparaíso dando clases, participando, organizando. Después de eso, cuando llegó la famosa democracia, todo eso se olvidó y todo se abandonó. Los sectores populares han quedado abandonados durante años por los partidos políticos que están conformes con el sistema. Por lo tanto, es difícil poder hacer lo que tú planteas, que es la revolución. Pero que hay con los grupos sociales que hoy día han participado y que están dispuestos a participar el 24 y en octubre. Con esos grupos yo no cuento, o no contamos, como mejor dicho, sino que se cuenta con los jóvenes que están emergiendo y con toda la gente que rechaza y que se va de esa forma y se va a participar con ellos. Y han crecido grupos. Yo he recorrido de Arica a Punta Arenas múltiples veces trabajando con esos grupos. Y hay gente mayor, gente de cuarentona, gente y son de todas layas. Fíjate de que esta es una cosa muy, muy interesante, porque gente que son los ciudadanos subpolíticos, que yo les denomino, que son gente que trabaja en los márgenes de la política institucional, son profesores universitarios, profesores de colegio, profesionales, son trabajadores de la construcción, trabajadores de supermercados, del retail, es decir, mucha gente. Pero como te decía, nunca los vieron, nunca los quisieron atender. Bueno, porque tampoco ellos querían ser vistos y tampoco querían ser atendidos por esta clase política existente. Entonces, este es un fenómeno que está encendido y que solo el llamado a cambio constitucional lo puede apagar. Ese es el tema. Gracias. Sí, diga. Yo estoy de acuerdo en que la movilización del pueblo es la clave para mantener, digamos, la fuerza revolucionaria en las calles y en el país. Y digamos que prueba de eso es la tradición, digamos, que hubo desde los partidos de la concertación, después que la gente en Chile se movilizó para derrotar al dictador y apenas triunfó y entregó el poder a la clase nueva, que era como la nueva mayoría hoy día, pues se llamaban de otra manera. No me acuerdo cómo se llamaba en ese tiempo. La concertación. Claro, inmediatamente desmovilizaron a la gente. Porque también para ellos era peligroso la movilización de la gente, porque crea presión. Si no crea presión, no se explica que hayan llamado ahora a una asamblea y todo lo que dice acuerdo por la paz y por la nueva asamblea, ¿cierto? Es justamente por la presión del pueblo, por la movilización de la gente en las calles. Pero así como eso, yo creo que se abrió un momento histórico. Yo creo que ahora, digamos, la gente verdaderamente revolucionaria, o la gente reformista también, o la gente que cree que este sistema ya no da para más, sencillamente, yo voy a votar, por ejemplo, apruebo y a votar Convención Constitucional. Y abajo voy a poner Asamblea Constituyente, ¿ya? Que tiene la obligación de crear en acta esa frase, porque cualquier alteración del acta vale el voto, pero queda en acta. Por lo tanto, podría haber un registro de todos los que votaron en la Asamblea Constituyente, que es importante dejar dejado eso. Pero restarse ese proceso, a mí me parece que tiene que darle fuerza un poco al rechazo.
Es decir, va a quedar plenamente vigente la Constitución del 80, el pueblo movilizado, pero es que todavía no se movilizan las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas no tienen un ápice de estar con los intereses del pueblo, todo lo contrario, han sido eternamente todas las matanzas que hay en Chile, si ustedes las miran, son hechas por las Fuerzas Armadas, principalmente por el ejército. Y eso no ha cambiado en nada. Si para la época de Allende hubo pequeños grupos de gente de las Fuerzas Armadas que era izquierda, hoy ya yo creo que hizo un dirigente de bien, ya no hay ninguno. Y eso son los perros guardianes del sistema. Por lo tanto, si nos restamos a votar por esa oportunidad histórica, porque esa oportunidad histórica de votar a prueba significa que nosotros en octubre de este año podemos estar votando no por estos políticos del Congreso, ni por los partidos políticos tradicionales que han demostrado realmente ser unos traidores a quienes lo eligieron, más aún los partidos de izquierda traidores a su clase. No, podemos votar por los nuevos líderes que afloren, por gente que realmente conocemos, por gente que se ha movido en los cabildos, que no hemos visto movilizarse en las calles. Podemos establecer gente nueva en esa votación de octubre. Y si nosotros tenemos en octubre un 70% hacia arriba, ¿cierto?, de esa votación, podemos hacer reglas nuevas del juego que no van a ser, digamos, una república socialista, es cierto, yo reconozco esto lo más posible que no, pero sí, como se llama, van a asegurar derechos sustanciales al pueblo que ha peleado todos estos años, como el nuevo AFP hace 12 años, como la lucha de los escolares, la educación pública gratuita, como el aseguramiento de la salud, como el aseguramiento de la vivienda, como el aseguramiento de la ley laboral. En fin, una 6 o 7 instituciones, como que el Estado tiene que ser el rector de la economía, que a pesar de que este Estado subsidiario que la Constitución le permite al Estado poder invertir, pero bajo determinadas causas que en la práctica le prohíbe. Es decir, el Estado, que creó NAP, que creó la Corfo, que creó Portuaria, que creó todas las grandes empresas de Chile, no puede crear ninguna cosa. Disculpe, quisiera saber cuál es la pregunta. Entonces, eso porque necesitamos que se remita la pregunta, No, porque estamos en el tiempo está bien, de pero- entregar el local, bien. por favor. Bien, quería decir, pero yo te pregunto, ¿no te parece correcto que sale mejor votar por sí y no como hasta votar por Mira. pero votar por sí y además, ¿cómo se llama? Luchar para en octubre sacar la gente que comparte tus ideas? Es que lo que sucede, estimado, es que ya hemos aprendido que votar tiene trampas. Y por mucho que busquemos superar las trampas están establecidas y lo más probable es que van a imponerse a partir de abril en adelante. Entonces, con mayor razón, si gana la prueba. Entonces va a haber siempre limitaciones a la expresión del poder, porque estamos aceptando jugar en su cancha. Ese es el tema. Aquí se ganó algo entre el día 14 y el 12 de noviembre, se ganó la posibilidad de hacer transformaciones. Se ganó esa posibilidad. Hicimos una huelga general muy fuerte. Pero ¿qué pasó? Los dirigentes de la unidad social tuvieron miedo o tuvieron incapacidad para ponerse adelante de un proceso mayor. ¿Y quiénes ganó? Aparecieron los otros y instalaron el proceso constituyente. Entonces, al final y al cabo, perdimos la posibilidad de eso porque nadie quiso dirigir el asunto. Porque estaban todos viendo lo que pasa, que todos están viendo sus cálculos, porque hay elecciones en octubre que no son solamente la elección de los convencionistas, porque no les vamos a llamar constituyentes porque no lo son, ¿cierto? Los convencionistas conjuntamente con alcaldes, concejales, intendentes y cores. Es decir, usted va a tener 5 votos para emitir ese día. Entonces, todo junto no le va a permitir tener esa posibilidad de dirimir claramente. Entonces, por eso lo hicieron todos juntos. Y ahí hay una primera trampa.
¿Ah? No vamos a elegir solo, sino que vamos a elegir. Entonces los partidos políticos, ¿a qué le van a poner atención? Los partidos políticos van a estar preocupados por elegir alcalde, concejales y todo lo demás, pues. Eso no van a estar preocupados. No van a estar preocupados fundamentalmente porque ahí se les juega el poder real, en términos de comunal, ¿no? Entonces, claro, aparece bien un alcalde. Ningún alcalde que yo conozca ha dicho aún yo no voy por este proceso, porque sabe perfectamente que él dice no tiene la votación para salir reelecto alcalde. Entonces ahí hay una serie de trampas. Por eso este asunto de la votación a veces fija ficciones que impiden la manifestación real y efectiva del poder constituyente de los ciudadanos. Porque no lo asumen de manera revolucionaria. Hay una persona, dos personas. Sí. Déjale. Sí, lo que yo quiero preguntarle al señor que dice que va a votar por convención constitucional y va a poner asamblea constituyente. O sea, va a votar dos cosas usted. Y una no tiene nada que ver con la otra. ¿Se dio cuenta? Entonces no haga eso, no cometa ese error. Porque usted tiene que optar, pues por alguna o la otra. No, la segunda papeleta, eso está hablando. No, porque él está siguiendo lo que planteó el Chile Digno. Chile Digno dijo que todos los que personas que votaran por apruebo y votaran por convención constitucional pusieran AC, marcar. No, el objetivo es que dicen ellos que van a tener apoderados en todos los sitios para poder contabilizar cuánta gente puso AC, para que eso sirva como un evento de presión, para que a partir de ahí del 7 de abril en adelante, o 27 de abril, inicien una lucha por la Asamblea Constituyente, porque, bueno, pero es lo que le estoy diciendo, Eso lo es que lo que ellos dicen. Chile Digno dice, yo no es lo que... Pero que si pone convención constitucional, en lo que vale ahí marcó esa preferencia. Sí, eso es lo que va a valer, sí. Eso es lo que va a valer, no va a valer lo que usted escribió en el costado. Dime. Yo igual... Perdón. Ay, no, sí está para Claudio primero, no está para Claudio. ¿Quién es Claudio? Claudio estaba primero y de ahí... Sí, él toma disculpas. No, sí, verdad. Diga. Yo lo vi. eh, Claudio y de ahí. Creo que en general estamos todos de acuerdo en el fondo, en el qué es lo que queremos, y las diferencias están en el cómo, ¿no? En la forma, cómo poder lograrlo. Ujú. Y ahí es donde, claro, se genera ahí como la discusión y las distintas alternativas. Por otro lado, igual yo tengo algunas diferencias respecto a la mirada que plantea respecto, por ejemplo, el 88. Yo creo que hay... de repente como muy fácil echarle la culpa a los políticos, a los partidos respecto a lo que hicieron. Pero por otro lado, la ciudadanía dejamos que eso ocurriera. Bueno, si yo lo dije, partí diciendo eso. Tenemos una gran responsabilidad, y creo que hay una diferencia en estos momentos respecto a ese momento. En términos que, por lo menos en mi cerro, nosotros estamos organizados en asamblea Autoconvocada. desde octubre, desde el levantamiento hasta la fecha. Hemos vuelto a hablar de política en mi barrio, hemos vuelto a hablar de política en la Junta de Vecinos, cosa que durante todos estos años, cada vez que uno quería plantear algo, nunca te dejaban porque decían aquí no hablamos de política, que es una herencia del dictador. Entonces, yo creo que eso ha sido por lo menos una ganancia en términos de poder relacionarnos en el barrio, por lo menos lo que pasa en el mío, en donde nos estamos juntando toda la semana y nos hemos juntado toda la semana sin falta hasta ahora. Sin embargo, igual tenemos, al menos yo tengo claro, que no estamos la mayoría en la asamblea. La mayoría de la gente está en su casa. Sí. Y la mayoría de la gente tampoco ha salido a las calles. Hemos salido muchos. Hemos salido mucho más de lo que salíamos antes, de lo que salíamos con las distintas, nosotros desde la coordinadora ¿no? AFP y otras, Patagonia Sin Represa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero la gran mayoría no ha salido. Entonces, igual, ¿cómo se generan procesos de mayor presión en donde están los temores? Y la familia están los temores, y muchos trabajadores están también con ese miedo, y de repente quieren ellos expresarse de alguna manera y encuentran que quizás el voto es la manera de poder... Claudio, es que ese es el problema. Claro. Porque los procesos revolucionarios no necesariamente se hacen con las grandes mayorías.
ni se hacen con todas las masas participando en el proceso revolucionario, sino los procesos revolucionarios muchas veces lo hacen pequeños grupos conscientes del cambio político, del cambio histórico que se requiere, y ahí se suman las masas. Lo mismo pasó acá. Fíjate que el dato importante de la insurrección del día 18, que fue el día que estalla todo esto, eran grupos pequeños y eran grupos de estudiantes de entre 16, 14, 15, 16, 17 años, los que estaban haciendo las avalanchas, los que estaban haciendo los evades, los que estaban presionando, los que estaban protestando, y mucha gente adulta pasaba por el lado y no los pescaba. Solamente la frase de aquel ex ministro, ¿cierto?, de Bachelet, que dijo: cabro, esto no incendió, ya no prendió. Bueno, pero él partía de la misma base, que toda la gente seguía haciendo lo que rutinariamente hacían, pero estalló, pues. Entonces, y ahí se sumó la masa. Por eso yo hablo de rebelión popular y ciudadana. O sea, no es que le esté quitando los ciudadanos a lo popular, sino lo que, mejor dicho, estoy agregándole los ciudadanos a los sectores medios que se incorporan posteriormente a los estudiantes universitarios, a los oficinistas, a toda la gente que sale a la calle en un momento determinado, pero que no están dispuestos a hacer lo que hicieron los muchachos ese día, o esas agrupaciones que hicieron los procesos de justicia popular, porque ellos le llaman a las quemas, a los saqueos, justicia popular. No lo están llamando ni ninguna otra cosa que eso. Y por lo tanto, eso es un cambio también. Pero toda la gente no lo ve así. La gente dice: bueno, que los partidos se pongan de acuerdo, y a pesar que los partidos políticos den un 2, un 4 o un 6% de aprobación, la gente confía en los partidos. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo digo, en Chile la sociedad se dividió en 3 grandes sectores. Los ciudadanos tradicionales, aquellos que creen y siempre están apoyando a los partidos políticos, y a los que han estado votando en los últimos 30 años. El sector de los ciudadanos no políticos, cuidado, que hay un sector de ciudadanos no políticos que no cree en la política, que detesta la política, que ha sido socializado en la política negativa, en que la política es mala, que la política no sirve, que todos los políticos son ladrones, etcétera, etcétera. Y hay un gran sector de la ciudadanía que no es política y que no está dispuesta a participar, y lo único que quieren es orden para poder seguir haciendo lo que más le encanta, que es consumir en los distintos malls de la ciudad. Y es lo que ustedes pueden ver. Nosotros estamos acá 6 o 7 o 10, que llegamos a 0,20, pero ustedes van ahí al mall de que está aquí en la Avenida Argentina y está lleno. Porque hay una ciudadanía no política, y que son profundamente neoliberales. Y que son aquellos que se vistieron con chalequito amarillo para defender sus patrimonios, ¿no? Porque venían los rotos, alzados, a quitarle las cosas, a vandalizar. Pero eso es un sector también significativo de la sociedad. Y ese sector puede ser muy significativo. ¿Y cómo estamos atendiendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos dirigiendo? ¿Qué mensaje le estamos mandando a ellos? Tal vez ninguno. Y después está el sector que yo les decía, los subpolíticos, que no es que sean menos políticos, son profundamente políticos, pero que trabajan en los márgenes del sistema. Y esos son los chiquillos que están en colectivos que llevan muchos años actuando. No son colectivos que vienen apareciendo recién, son colectivos que se formaron a finales de la década del 90. Son los chiquillos que siguieron los ejemplos de las rebeliones que se produjeron en Argentina en el 2001. Cuando votan al presidente de la Rúa. Son aquellos que siguen los procesos que se dieron en Bolivia antes de la elección de Evo Morales, porque son los que van a participar y van a seguir, ¿cierto?, todo el movimiento indígena boliviano, ¿no? Entonces, en ese sentido, son otra forma de hacer política. No hacen política la tradicional. No hacen política a través del partido político, sino a través de colectivos comunitarios y territoriales. Son aquellos que han estado, por ejemplo, en el norte, peleando todo el cuento sobre el IRSA, que es un tema que a los políticos tradicionales no les interesa. Fíjense ustedes que el IRSA, que es un sistema interconectado, ¿cierto?, regional, interamericano,
que va a pasar por el túnel de Aguas Negras en Coquimbo, tienen dibujado en la intendencia que todo ese sector es un sector vacío de seres humanos. Y porque consideran que si no hay gente, no hay vida. Pues. Y esto es un ecosistema que va a ser intervenido. Va a ser intervenido, pero nadie se pronuncia. Y esos muchachos y esos colectivos se han preocupado y han hecho un montón de cosas denunciando esa situación. Y esa es otra forma de hacer política. Todos los que se oponen a la devastación de la naturaleza también provienen de ellos. ¿Quiénes son los que se preocupan por la naturaleza dentro del grupo de los partidos políticos tradicionales que no sea de manera instrumental? Nadie. Entonces, cuando hablamos de subpolítica estamos hablando de otro tipo de ciudadano, de otro sujeto, que tiene una cierta capacidad de hacer cosas, pero no dentro de la institucionalidad. Y esta acción que hicieron ahora es porque tenían la fuerza y la capacidad operativa para hacer lo que hicieron. Acá se duda, fíjense que hasta eso nosotros dudamos de que hayan podido quemar las estaciones de metro, entonces le echamos la culpa a los pacos. Piensen ustedes, ¿el gobierno quemando para qué? No, porque esa es una forma que tiene el gobierno, los medios de comunicación, de bajarle el perfil a lo que significa una acción de esa naturaleza. No van a reconocer nunca que fueron los colectivos los que quemaron, porque eso es potenciarlos políticamente. Entonces tienen que decir, no, fueron los... Entonces, en la propia izquierda hecha parlamentaria, también sostiene lo mismo. Porque ellos así aparecen como que, no, estos cabros son más radicales que nosotros. Fíjense que los chiquillos hicieron algo que nosotros durante la dictadura no hicimos. Nosotros fuimos incapaces de cruzar la Plaza Italia durante la dictadura para ir a protestar en el centro del corazón de la dominación que es Providencia. No fuimos, pero estos chiquillos sí fueron. Entonces tienen otra forma de ver la especialidad del poder. Entonces se van a las poblaciones, están ahí, claro, están ahí en la lucha, pero esos son los que valen. Pero ¿qué es lo que vale? Si se mantiene el sistema de dominación, va a ser muy difícil que todos los autoconvocados podamos tener algo distinto, porque siempre vamos a chocar con el poder constituido. Uno de los elementos que Negri señala para poder hacer que el poder constituyente sea revolucionario y subversivo es que hay que eliminar el poder constituido. Así de simple. Fíjense ustedes que la Revolución Francesa, que fueron los que crearon este sistemita de las asambleas constituyentes y todo el cuento, le cortaron la cabeza al rey. Y en la Revolución Rusa se fusilaron al zar. Y Batista salió corriendo, si no los habrían echado también. Pero y en la Revolución Nicaragüense, cuando era Revolución Nicaragüense, a Somoza lo fueron a volar a Paraguay. Porque hay que terminar con el poder. Hay otra, señor. Sí, quería pedir algo antes porque estamos pasados en el tiempo. Nosotros, para que sepan, tenemos prestado local hasta las 8. ¿Ya? Entonces, de hecho, ahí dicen, no sé, no ha llegado nadie más porque había otra actividad después. Ya, pero estamos todavía. Pero que se vayan a la pregunta, porque todo el mundo ha hecho una tremenda introducción. La pregunta, por favor. ¿Ya? Sí. Sí. Un comentario chiquito. Me parece muy importante lo que dijo Claudio. Me parece que las revoluciones sí las hacen pequeñas, agrupaciones que pueden ser pequeñas, las desencadenan, pero la revolución socialista no existe si no existe amplia participación popular. Okay. Dos preguntas chiquitas. La primera es, si usted hubiera podido votar en 1970, 71 y 73, ¿habría votado? La segunda es, en todo el análisis que ha hecho sobre lo que ha pasado, antecedentes, sobre lo que está pasando en este momento y particularmente lo que viene, ¿sí? ¿Cómo se ven las cosas que vienen?
¿qué papel, qué lugar le pone al poder económico, político, militar, mediático de Estados Unidos? Porque no lo mencionó. A ver, sí, bien corto. Con respecto a la primera pregunta, indudablemente que si usted me dice, si yo he tenido 18 años, el día 4 de septiembre del 70 habría votado. Y habría votado por Allende, como habría votado el 71, el 72 o el 73. El 73 con mayor. Sin embargo, habría estado en los grupos tal vez que pudieran haber defendido al gobierno desde una perspectiva militar mayor de la que hubo. Porque los procesos sociales hay que defenderlos. Y hay que defenderlos con la arma en la mano. Porque no se defienden así nomás, así con retórica. Cuando Allende le pidieron a grito pelado, en el 29 de junio en la noche, le pidieron que abriera los arsenales de guerra y entregara armas al pueblo, Allende no lo quiso hacer. Y eso implicó su propio martirio, su muerte, pero también el genocidio de mucha gente. Habría sido otra cosa si tal vez el pueblo hubiese estado armado. El proceso, por ejemplo, de la revolución de la República Española, si es posible hablar, se dio porque también hubo un sector que se levantó y otro que se defendió. En Nicaragua, si no es la convergencia de los tres sectores que estaba dividido el Frente de Liberación Nacional, ¿cierto? En ese momento, sandinista, si no se unen los tres para iniciar la ofensiva sobre Managua, no habrían triunfado. Entonces aquí también implica la unidad de propósito. El propósito era luchar contra Somoza y votarlo por las armas. No hay otra posibilidad. La Revolución Francesa, la Revolución Rusa logra triunfar porque hay que darle una conducción política militar. Y eso lo hace Lenin en lo político y Trotsky en lo militar. Y así podemos seguir echando ejemplos. Pero había que hacerlo. Ahora, el poder militar, el poder cultural, tecnológico, empresarial del imperialismo siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. Y siempre va a ser un factor contrario. Pero si nosotros siempre vamos a inhibirnos o siempre vamos a subditar nuestros intereses al hecho de que está ese factor y por ese factor no vamos a hacer nada, no podemos hacer absolutamente nada, no haríamos nada entonces. Porque siempre los vamos a limitar por el poder existente, si sabemos que el poder existente es más, comillas, poderoso. Pero mientras no somos nosotros capaces de unir toda la fuerza social y toda la fuerza política e histórica que puede reunirse en un momento determinado para luchar por nuestro futuro, no lo vamos a hacer. Siempre vamos a decir, no, es que lo va a ganar Estados Unidos. Es que no. Recuerdo en la batalla de Chile hay una conversación muy especial en un momento, en un cordón obrero, en que había un compañero de la CUT explicando por qué razón no podían hacer tal cosa, y entonces había otro compañero que le dice, mire compañero, ¿hasta cuándo vamos a seguir que no podemos avanzar porque la reina Isabel se enoja, porque el otro? Esa es la misma situación. No nos podemos poner límites. Cuando la izquierda chilena o la izquierda latinoamericana se pone límite, pierde. Pierde. Lo que le pasó al Evo. García Linera, uno de los pensadores de la revolución más importante del último tiempo, cuando pierde el gobierno Argentina y pierde el kirchnerismo en manos de Macri, él dice, los procesos revolucionarios que se estancan pierden. Y él nunca vio que su proceso estaba estancado. Y lo que lo llevó a la derrota del golpe de Estado de octubre, noviembre del año pasado en Bolivia. Y ahora tenemos al Evo excluido, luchando, tratando de recuperar algo que tenía.
¿Por qué? Porque también es un problema la ambición de poder que tienen nuestros gobernantes de izquierda. Sí, claro, una renovación. El Evo confundió el hecho de que si los bolivianos habían luchado por democracia, tenían que respetar la democracia. Y si él quiere jugar a la democracia, juega a la democracia, y si tiene que perder, pierde la democracia. Y tal vez hoy día tendríamos un presidente del MAS gobernando Bolivia, pero no un bloque, ¿cierto?, reaccionario, tratando de socavar todo lo que había hecho de bueno el Evo, hoy el MAS. Entonces también hay que saber combinar las cosas. En un momento determinado se defiende. El Evo enfrentó no militarmente al imperio, pero estuvo en el gobierno 14 años. Y él le entregó, con su actitud de no reconocer que le habían dicho que no se reeligiera, le entregó los instrumentos políticos, institucionales, para que la reacción actuara. Fíjese ahí una cosa muy interesante. Toda la izquierda radical boliviana no salió en defensa del Evo. En todo lo contrario, lo condenaron públicamente. Silvia Rivera Cosicanqui salió a atacarlo. Luis Tapia a atacarlo. Luis Tapia escribió un texto que se llama El fin del autoritarismo de Evo Morales. O sea que la izquierda no defendió al Evo, porque cometió errores garrafales. El primer error de garrafal que hizo Evo fue aceptar que se interviniera el parque donde el Timnis, y eso es parte del ISA. O sea, es un estado plurinacional que se plantea de reconocimiento a los indígenas, pero lo primero que hace es abandonar el proyecto indígena para entregárselo a este. Y ahora lo más probable es que vuelvan a instalar el tema. Entonces no puede, los gobiernos de izquierda o los gobiernos progresistas no pueden limitarse. Tienen que avanzar. Si no avanzan, pierden, como perdió Correa, porque la rebelión que hubo fue porque la CONAI, la Comisión Indígena, tampoco estaba muy de acuerdo con lo que hacía Correa. Además que la CONAI ecuatoriana es muy especial, porque tiene una concepción capitalista de la explotación del petróleo. Esa es otra forma de ver el asunto. Entonces tampoco pensemos que los pueblos indígenas, por ser originarios, tienen una concepción muy avanzada. A veces son tan capitalistas como los otros, pero lo que quieren es un capitalismo para ellos. Entonces hay bastantes matices que conversar. Pero yo lo único que digo, estimados y estimadas, y gracias por escucharme todas estas cosas, que no vamos a cambiar la constitución política en términos de su contenido capitalista y su contenido de dominación de clase si no logramos, ¿cierto?, modificar el calendario que nos ha impuesto el Estado. Fíjense ustedes que los que hicieron el estallido no están participando en esto. Ellos están tomando palco. Ellos hicieron el estallido, pero los chiquillos están ahí. Ayer lo mostraron. O sea, fíjense ustedes los trabajadores. Yo no sé qué es lo que hicieron los chiquillos, que a veces joden harto, pero de ahí que los pescadores salieran con palo a golpearlo, me parece ya un desquiciamiento total. Porque ahí hay algo que no está funcionando. Aquí lo que quieren defender yo creo que se está defendiendo finalmente la sociedad neoliberal. Sí. La sociedad neoliberal se está defendiendo. Claro, como decía el señor allá, se van a obtener derechos. Lo más probable es que se tengan derechos sociales, así como los derechos de la socialdemocracia. Pero no van a cambiar las cosas profundamente para los sectores populares. Aquí se va a hacer una asamblea constituyente, o se va a hacer una convención constitucional, se va a hacer una constitución política que va a ser beneficiosa fundamentalmente para los sectores medios y los sectores altos. Pero para los sectores populares,
Nada. Nada. Ese es mi diagnóstico, si ustedes quieren. Gracias por haberme escuchado. Gracias, Mónica. Gracias. Muchas gracias. Le damos un aplauso a Juan Carlos.